Saludos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura del mercado. Esto es un punto fundamental si tú estás comenzando en el trading y en el análisis de gráficos tú debes entender cómo se conforma una estructura alcista, una estructura bajista o una lateralización del precio. Recordemos que el mercado no siempre está haciendo máximos mayores o mínimos menores, sino que hay zonas de acumulación o de lateralización que también vamos a poder identificar bajo ciertos criterios. Entonces te voy a explicar a continuación cómo identificamos una tendencia alcista y cuándo deja de ser alcista, es decir, los cambios estructurales. Bien chicos, tenemos aquí lo siguiente. Estructura alcista, ¿cierto? Claramente vemos que el precio está haciendo máximos mayores, cada vez mayores, y tenemos aquí las dos reglas. La regla número 1 es que el precio justamente me haga máximos cada vez mayores, es decir, este máximo es mayor que el anterior y este es mayor que el anterior, y sucesivamente los mínimos deben ser cada vez mayores. Este mínimo es mayor que el anterior, este es mayor que el anterior y así sucesivamente. De la misma forma, en una estructura bajista vamos a tener que los máximos cada vez son menores, es decir, este máximo es menor que el actual y así sucesivamente, chicos. Muy fácil de ver, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar no es tan fácil de ver, sino que es donde comienzan todas las preguntas, las dudas. Vamos entonces a dar la última, los mínimos cada vez son menores, ¿vale? Lo mismo que la tendencia alcista, pero en este caso los mínimos deben ser menores. La gran pregunta es, ¿cuándo cambia la estructura, chicos? La estructura cambia cuando se rompen las dos reglas. Tenemos dos reglas en cada lado, estructura bajista y alcista, pero necesitamos identificar cuando las dos reglas se rompan, vamos a pasar de una estructura alcista a una estructura bajista. Listo chicos, entonces aquí tenemos un ejemplo. Pasa que el precio va alcista, pero en este momento el mercado acaba de romperme un mínimo, es decir, mínimo cada vez mayores no se está respetando, porque me acaba de hacer un mínimo menor que el anterior. ¿Ok? Si nosotros lo vemos, deberíamos estar acá, mínimos menores. Pero ojo, yo les dije que la regla se tenía que romper para ambos lados. A este movimiento le llamamos toma de liquidez o neutralización de mínimos. Porque lo más probable, chicos, es que haya una continuación de la tendencia, es decir, que el mercado siga subiendo. En ese caso, el máximo debería ser roto nuevamente. Si es así, continuamos con la estructura alcista y no es un cambio de estructura. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, chicos, cuando este máximo no es capaz de superar este máximo actual? Bueno, en ese entonces, si el mercado comienza a descender y nuevamente rompe ese mínimo, es decir, ahora tenemos dos rompimientos consecutivos, ahora sí, chicos, ahora sí vamos a hablar de que es una estructura bajista, porque recordemos que ya rompimos los dos puntos. Me generó un máximo menor que el anterior y a su vez me generó un mínimo menor que el anterior. Eso quiere decir que ahora estamos ubicados en la estructura bajista. Ahora bien, estos puntos tienen nombres en distintas teorías. Una de las teorías que últimamente ha ganado mucho terreno es la denominada CHOC, que en sus siglas en inglés es Change of Character, es decir, cambio de carácter, cambio de estructuras. ¿Ok? El primer rompimiento le vamos a llamar CHOC y al segundo le vamos a llamar BOSS, que es la continuidad de la estructura. De esta forma, chicos, obtenemos dos rompimientos y cada vez que el mercado vuelva a romper vamos a llamarle BOSS. ¿Ok? Eso es así de simple, es para identificar cuáles son los mínimos que el mercado va rompiendo. Y así de la misma forma vamos a ver un pequeño ejemplo de la matriz bajista. El mercado aquí me genera un rompimiento del máximo, pero tenemos que estar esperando que el mercado nuevamente o haga un máximo mayor o nuevamente nos haga un mínimo menor. Si el mercado hace esto, solamente se habrá roto una regla, una de las dos reglas. En este caso, el mercado rompió la regla número 1, que fue que hizo un máximo mayor que el anterior, ¿vale? Y debería haber hecho un máximo menor. Se rompió una regla, más la siguiente regla, número 2, se sigue estando vigente. Por lo tanto, mantenemos la estructura bajista. Por otro lado, si el mercado no es capaz de generar ese rompimiento y comienza a subir generándome un segundo rompimiento del máximo, vamos a tener un cambio estructural.
Ahora ya no vamos a hablar de una tendencia bajista porque rompió nuevamente el máximo, me generó un máximo mayor y me generó un mínimo mayor que el anterior. Dicho de esa forma, nosotros ahora ya no estamos en una estructura bajista, sino que pasamos a ser alcistas, ¿vale? Ahora, ¿de qué sirve todo esto, chicos, que les acabo de comentar? Bueno, sirve para identificar oportunidades. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque mientras el mercado esté acá, nosotros vamos a querer especular a ver si tenemos algún movimiento interesante que nos diga o que nos haga prever que el mercado va a ser alcista. De esa forma nosotros lograríamos entrar en los inicios del movimiento o del retroceso, puede ser, ¿cierto? Puede ser un retroceso profundo o bien una nueva tendencia. En este caso, el mercado nos daría un take profit si alcanzamos a comprar en estos niveles del inicio del impulso. Listo, chicos, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan identificar lo que acabamos de ver. Acá claramente vamos teniendo máximos cada vez menores, ¿cierto? Es muy fácil identificarlos, simplemente vemos que tienen cotizaciones menores y los mínimos cada vez van más bajos. Entonces claramente vamos en una tendencia bajista. Si hablamos de los últimos máximos y el último mínimo, hablamos de un fractal, ¿ok? Esto se le denomina fractal, un máximo más un mínimo completos. Es decir, nosotros estaríamos evaluando el último fractal en formación para darnos cuenta si realmente vamos a vender o no. Por ejemplo, ¿qué análisis podríamos hacer acá? Simplemente, chicos, es muy simple. Acá vamos a ver que hay un order block o un punto de liquidez. Aún no vamos a entrar mucho en eso porque estamos hablando de estructura, pero más adelante voy a explicar un poquito de cómo identificarlos. Entonces, en este sentido, nosotros estaríamos esperando una continuidad del mercado bajista. Es decir, que el mercado no supere este nivel, el máximo estructural. ¿Okay? Si el mercado supera al máximo estructural con cuerpo, ¿vale? Nosotros estaríamos pensando que es muy probable que en el retroceso nosotros podamos entrar en una compra, intentando de prever un cambio estructural. Entonces vamos a ver qué sucede. El mercado comienza a hacer lo suyo, entonces se introduce la zona de oferta que deberíamos tener una reacción bajista. Vemos que el mercado comienza a sacar velas a la baja, sin embargo el mercado continúa subiendo. Vamos a ver qué sucede y comienza a eliminar mi máximo. Chicos, esto de aquí puede ser, tenemos dos opciones, una toma de liquidez o bien el mercado está cambiando su tendencia. Si es una toma de liquidez, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero en teoría el mercado debería caer bajo este mínimo, ¿ok? Si es una toma de liquidez. Si es un cambio estructural, entonces no debería hacer esto, sino que el mercado debería generar una caída a puntos interesantes de demanda y subir, ¿vale? Esas son las dos formas de identificar el movimiento, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo qué sucede. Listo, tenemos que el mercado pasó con velas con cuerpo, abrieron y cerraron por arriba del máximo. Por lo tanto, acá podríamos estar esperando un retroceso para seguir comprando. Entonces, esa es una forma de ver, chicos, de ver una posible dirección. Entonces, ¿qué quiero evaluar ahora? Quiero evaluar las demandas, ¿cierto? Para ver en qué punto yo podría comenzar a buscar una compra. Entonces, aquí tengo un punto interesante de demanda. Otro punto interesante de demanda está acá abajo, chicos. Todo esto es un punto de demanda. Además, tengo un punto de demanda acá atrás que pasa por un Fair Value Gap, es decir, tenemos esta zona de acá. ¿Vale? Todo esto son conceptos propios porque yo le llamo a esto una reversión de zona y esta vela se denomina vela de liquidez tipo A. Sin embargo, el Fair Value Gap no es de concepto propio, bien, yo creo que todos lo saben. Entonces, acá el mercado debería caer, en teoría, y venir a buscar una de estas tres zonas. Esta o esta o esta. El mercado puede subir en cualquiera de estos tres puntos. Si es así, nosotros estaríamos tratando de buscar una compra. Entonces, así nosotros comenzamos a especular simplemente por estructura y identificación de zonas. Otra forma muy simple sería buscar un retroceso de Fibonacci al menos al 50% y entrar en compras. Sin embargo, el objetivo de esta clase es identificar estructura, por lo tanto vamos a ver si el mercado nos da aquí el cambio. Perfecto, el mercado acaba de dar un cambio estructural. Si nosotros nos damos cuenta, neutralizaron
este mínimo que teníamos acá, que era la zona de liquidez, la neutralizaron, es decir, pasaron velas por debajo, pero inmediatamente el mercado se dio la vuelta. Entonces, de esa forma nosotros entendemos que al superar el segundo máximo, chicos, ahora obtenemos el boss, que significa que realmente ahora vamos alcistas. Nosotros en este punto estábamos especulando que el mercado iba a ser alcista. Sin embargo, en este punto el mercado nos confirma que realmente vamos alcistas. ¿Vale? Tenemos diferentes formas para tomar una entrada. Es decir, que cuando el precio me haga el boss, yo pueda poner una entrada ahí aproximadamente y poner mi stop loss en el último mínimo, que sería un mínimo interesante, que el mercado no debería venir a buscar. Y aquí obviamente buscando un ratio 1 a 1, 1 a 2, dependiendo de la categoría de nuestro stop loss. Ahora, no es tema de esta clase, por lo tanto simplemente vamos a seguir viendo estructura. Listo chicos, acá tenemos otro ejemplo bajista, simplemente de la misma forma vamos a marcar los mínimos, los máximos y ahora vamos a ir un poquito más rápido porque ya entendemos un poco cómo funciona. Entonces lo que me interesa es ir marcando el último fractal, el último movimiento, mínimo más máximo, y en teoría si el mercado rompe este máximo deberíamos estar pensando en un cambio estructural si cumple ciertas condiciones. Entonces vamos a comenzar a desarrollar el precio para ver cómo se comporta. Listo, tenemos un punto interesante aquí en donde el mercado nos acaba de romper ese máximo. Ahora, no tenemos una corrección aún del mercado para poder decir que tenemos el boss. Vamos a esperar porque perfectamente el mercado podría seguir cayendo porque aún recién eliminó el punto número 1, que son los máximos. ¿Okay? El mercado hizo un máximo mayor que el anterior, pero aún no sabemos si el mínimo va a ser mayor que el anterior. Por lo tanto, vamos a darle play al precio para identificar qué va a ser. Perfecto, estamos obteniendo ahora un retroceso del mercado y vamos a ver si el mercado nuevamente ejecuta ese máximo, y si es así, ahí tendríamos el boss y la confirmación del cambio estructural. Para poner un poquito más de realce, vamos a identificar algunas zonas que nos podrían ayudar a ver qué punto el mercado, en qué punto el mercado se podría dar la vuelta. Por ejemplo, acá tenemos un order block. También tengo aquí una zona interesante que se denomina residuo de una vela de liquidez tipo B. Y bueno, eso es lo que alcanzo a ver desde esta perspectiva de una hora. Simplemente estamos tratando de enfocarnos en la estructura. Acá miren chicos, tenemos un pequeño rompimiento de estructura interna y vamos a ver si el mercado nos da un punto de entrada para comenzar a buscar compras. Se dan cuenta, de esta forma yo podría entrar justamente donde está el precio ahí, pero debería poner mi stop loss acá abajo, chicos. Nunca acá, porque el mercado podría seguir corrigiendo. Recordemos que tenemos este punto abajo. Entonces, una forma de protegernos es poner el stop loss debajo de un mínimo, ¿vale? Debajo de un mínimo más una zona de liquidez. Entonces, de esa forma nosotros podríamos entrar en una compra de esta forma. Listo, el precio pasa por arriba, reconociendo entonces que el mercado ha cambiado su estructura. Vemos una gran corrección, pero eso nos debería dejar tranquilos porque en realidad si el mercado va alcista debería nuevamente superar los máximos. De esa forma el mercado nos está dando un take profit por estructura. Entonces, chicos, es interesante que nosotros sepamos y aprendamos a leer los máximos y los rompimientos. La idea es que el rompimiento, chicos, sea de esta forma, es decir, con velas significativas y que terminen por fuera, que cierren por fuera de este máximo, ¿vale? Por ejemplo, no me sirve que sea así, con mechas, por ejemplo, ¿vale? No me sirve porque esto podría ser una toma de liquidez, es decir, darse la vuelta hacia la baja, ¿vale? Lo que me sirve es así, con cuerpo, con intención, ¿vale? El mercado aquí me está diciendo que la fuerza es de la tendencia alcista. Chicos, este es otro ejemplo. Estoy en temporalidad de 1 minuto y vamos a ver ahora el ejemplo contrario para que ustedes se den cuenta. Estamos en 1 minuto, por lo tanto simplemente vamos a ir marcando los puntos mínimos y los puntos máximos. Es decir, estamos en una tendencia claramente alcista y nos damos cuenta que el último fractal que se formó fue desde este mínimo a este máximo. El mercado pasa por abajo, genera un retroceso, ¿cierto? Y nuevamente pasa por segunda vez por debajo. Entonces, en ese punto
en donde la vela pasa por debajo, nosotros podríamos tener también una entrada al mercado. ¿Ok? Stop loss siempre por arriba. Y en ese minuto encontramos dos rompimientos, el shock y el boss. Eso me indica a mí que es muy probable que lo que estemos viendo es un retroceso profundo o bien un cambio tendencial. Entonces ahí sería una maravillosa entrada, chicos, por confirmación de rotura de estructura. Chicos, sin más que agregar, les dejo este video para que ustedes puedan comenzar a interiorizarse más en la estructura del mercado. A simple vista es fácil, pero una vez que estamos en el precio no se vuelve tan fácil, sino que se dificulta, ya que muchas veces el mercado toma liquidez y genera muchas mechas. Y ahí es donde comienzan las dudas. ¿Vale? Yo les mando un gran abrazo y si tuviesen dudas, preguntas acerca de la estructura, ustedes me pueden poner en los comentarios y yo voy a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien y disfruten este video. La temática del siguiente video será order blocks. ¿Okay? Vamos a identificar los order blocks y cuáles utilizar y cuáles no. ¿Vale? Esta es una pregunta muy común que me hacen en la academia de trading y quiero explicárselas para que de una vez por todas ustedes entiendan que hay order blocks que no funcionan porque ya se ha tomado liquidez. Entonces voy a explicarles todo eso, cómo identificarlos desde cero, dónde buscarlos, en qué temporalidad y todo eso. Así que les mando un gran abrazo y espero que puedan disfrutarlo.